Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños. Y yo, como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarme mi muñeca favorita. Pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció, porque no me dejaban jugar con sus juguetes ni a él con los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos, porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas, por eso cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa mientras él juega con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien. Y si, por ejemplo, terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. ¡Los varoncitos no lloran! ¡Aguántese! ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió porque mi mamá se levantó y nos dijo: cuando yo era niña no podía dar una opinión y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó: ¿ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera, pero sí comenzó a aceptarlo. Y luego, cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras. Buenos días, chicos. Buenos días, señor. Buenos Buenos días. días. Vamos a iniciar la clase de ciencias naturales. Pues antes que nada, vamos a reflexionar un poco acerca del día de hoy. Recuerden que hoy es el Día Internacional de las Mujeres, pero antes de ser el Día Internacional de las Mujeres, digamos, antes de hablar de este Día Internacional de la Mujer, quiero que alguien o alguno de ustedes me mencione por qué es tan importante la equidad de género en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante la equidad de género en la sociedad? Vamos a ver, eh, Mónica Valles, ¿qué nos podría decir de ello? Mónica, Vanessa Rosa, ¿qué nos podría decir de la equidad de género? Buenos días, señor. Buenos días. Porque que todos tenemos todos los derechos, todos tenemos los mismos derechos en la sociedad. Así es. Vamos a, ver, Vamos a, ver, Vamos a 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 ver, Vamos a
Don Pablo Calero, ¿qué nos puede decir de la equidad de género? Buenos días, señor. Buenos días, Pablo. Es como para como que yo sepa, señor, como para que las mujeres no las tomen como como en menor, o sea, no sé si me explico, señor. Claro, muy Ah, bien, ¿verdad? entonces, para que tanto hombre como mujer tengan los mismos respetos y no que al hombre le pongan, no sé, algo, o sea, que le digan, señor, ah, porque sos mujer, no te aceptamos en ese trabajo. Ujú. Entonces, digo yo que por Como eso la igualdad sería. de oportunidades, ¿verdad? Sí, 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 sí. Excelente. Anderson González, ¿qué nos puede decir de este tema de igualdad de género? Anderson, vamos a ver, Abner Villeda, ¿qué nos podría decir de la igualdad de género? Que todos tenemos iguales derechos y que ninguna persona tiene pues el deber o lo que tenga que hacer para quitarle ese derecho a las personas, tanto niños como niñas. Muy bien, muy bien. Ve, y termino con una última opinión de Flor Marroquín. ¿Qué nos podría decir de esto? Pienso que la igualdad de género es algo importante ya que los dos géneros tienen las mismas capacidades y el Excelente. género femenino no debería ser considerado como un sexo débil. Así es, muy bien. Si se han fijado en la ciencia, tenemos muchas mujeres que han hecho historia, ¿verdad? Con sus aportes científicos, con sus aportes de, de la medicina, en la biología, en la química. Entonces, vemos ahí que se da mucho lo de la igualdad de oportunidades. Y está la otra cara de la moneda, que es, yo soy, como quien dice, el sexo más fuerte, ya tratando de ser algo que no deberíamos de ser, porque todos, como ya lo decía Génesis, de que todos somos iguales, nadie es el sexo débil ni el sexo fuerte, ni que en un trabajo solo por ser mujer no la van a aceptar o porque solo porque es hombre va a tener una mayor capacidad, ¿verdad? Entonces finalizamos con esto. Les voy a compartir mi pantalla, acerca de los tipos de movimiento. Como ya lo veíamos en algunas clases, saque su cuaderno, por favor, ¿verdad? Para que tome apuntes. Tenemos acá los tipos de movimiento. El indicador 2.8 me dice explica y ejemplifica los diferentes tipos de movimiento de acuerdo a su trayectoria. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que espero que vayamos copiando, ¿verdad? Ahí está el indicador, la guía y el enlace, chicos, en Santillana. Siempre va a estar en recursos del aprendizaje. Ahí donde dice semana número 5, porque esta es la quinta semana, ahí se encuentra el enlace. Así que en los recursos de aprendizaje. Para mañana iba a Señor, estar y este es el mismo enlace que se va a usar toda esta semana. toda la semana, todita las semanas, todo durante todo el año, ese es el que se va a usar. Ese es el que se va a usar, chicos, todas las semanas durante todo el año de dar la clase en ciencias naturales. Ya, así como se los envié allí a su WhatsApp porque muchos no los encontraban.
pueden guardar ese enlace para que lo tengan siempre presente, solo para ciencias naturales. Así que veamos los tipos de movimiento, explica y ejemplifica. Tenemos ahí algunos tipos de movimiento, permítanme, ya va a pasar. ¿Qué es el movimiento? En clases anteriores hablábamos de que el movimiento estaba ligado a la cinemática y la cinemática era una parte de lo que estudiaba la física que, digamos, que estudia el movimiento sin importar las causas que lo ocasionen. Entonces acá tenemos que es el movimiento, es el cambio de posición de un objeto respecto a otro. Entonces acá que sirven de sistema de referencia en el tiempo transcurrido. Ahí tenemos, hablando de un sistema de referencia, podemos hablar de la trayectoria, podemos hablar de la posición, podemos hablar de la velocidad. Entonces, ahí se da el movimiento, sin importar las causas que lo ocasionen. Ahora veamos la siguiente diapositiva. Permítanme. La trayectoria y la velocidad, veamos, son criterios que se utilizan para clasificar los movimientos. ¿Qué es la trayectoria? Vamos a ver. Voy a preguntar yo a Elías, ¿qué es la trayectoria? Buenos días, señor. Buenos días. Va. Para mí, quiero ver, una trayectoria es una línea de, es lo que recorre algo, no sé, un objeto, bueno, un objeto que recorre una línea. Muy bien. Como ya lo decía Elías, es lo que recorre un cuerpo, ¿verdad? No sé si han escuchado ustedes a veces que dicen en la calle, vaya, en cierto lugar, para cierta trayectoria de no sé qué, para llegar a un lugar. Entonces, eso es como el camino que se toma. La velocidad, hablábamos de diferenciar tanto velocidad como rapidez. ¿Cuál podría ser la definición para ambas? ¿Velocidad qué es? De cómo va de rápido el objeto. Ajá, muy bien. ¿Cómo va de rápido? ¿Eso es la velocidad o esa es la rapidez? ¿Qué decíamos que es la velocidad? Veamos. Voy a preguntarle a Edgar Lemus. ¿Qué es la velocidad? Lemus Coreas, ¿qué es la velocidad? Fernando Alegría, ¿qué es la velocidad? Fernando Elías. Se lo voy a escribir en el chat. Sí. Bueno, no, Bueno. vamos por acá. Escríbalo ahí. Veamos. Sofía, ¿qué es la velocidad? Sofía. Vamos a ver quién levantó la manita. Adriel, díganos, ¿qué es la velocidad? Hola, señor. La velocidad es la relación que se establece entre el espacio y la distancia que recorre un objeto. Pero y a todo esto, yo sé que esa es la definición, pero ¿cómo vamos a distinguir a la rapidez con la velocidad? ¿Alguien? Porque la velocidad es el movimiento de un objeto X a otro, a un lugar X.
Ajá, ¿quién más? La rapidez es es una magnitud escalar y la velocidad es un vector. Excelente, muy bien, excelente. A eso queríamos llegar. Veamos la siguiente diapositiva. La trayectoria. La trayectoria nos menciona simplemente a dónde o cómo vamos a llegar a cierto lugar. Por ejemplo, yo podría diferenciar una trayectoria, digamos, de norte a sur, o de norte, luego al este, luego al oeste y nada más. Y la trayectoria, como les mencionaba, es una medida de la longitud, ¿sí? Y esa medida de longitud, ¿en qué unidades puede ser? Ajá. ¿En qué magnitudes o unidades de medida puede ser la trayectoria? Fácil, niños. Esta es pregunta de examen. Movimiento. La trayectoria es una línea descrita o recorrido que se sigue a alguien o algo para desplazarse. Y tenemos también a la velocidad, que ya tiene lo que es dirección, magnitud y sentido. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre trayectoria y velocidad. Permítanme. Entonces, ahí tenemos que la velocidad posee dirección, magnitud y sentido. Ahora, veamos los tipos de movimiento. Tenemos el movimiento rectilíneo, que es acá donde encontramos MRU y MRUV, que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Acá describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración paralela. También suele estudiarse en dos casos puntuales, como los que les mencioné. Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, que es el que describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, aceleración nula. Si se han fijado en los ejercicios que hemos planteado en todos estos días de movimiento rectilíneo uniforme, no se encuentra la aceleración. La aceleración es igual a 0. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado, acá sí describe un cuerpo que posee una aceleración constante, pero no podemos decir en el movimiento rectilíneo uniforme variado que la aceleración, que la velocidad es igual que 0, ¿verdad? La velocidad, si se fijaron en los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme variado, sí tenía, en algunos casos, sí tenía un dato. Ahora, dentro de los tipos de movimiento, porque hemos visto el movimiento rectilíneo, ahora, el movimiento Señor, circular. voy a dejar la... Claro, claro. Vaya, Señor. copien.
¿Puedo pasar? Bueno, continuamos con los tipos de movimiento y tenemos al movimiento circular. Acá, en el movimiento circular uniforme, describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio o una velocidad angular constante trazando una circunferencia. Acá podríamos ponernos un ejemplo de un redondel, ¿verdad? Donde pasan los automovilistas describiendo un movimiento circular uniforme. Acá la velocidad angular es la principal protagonista en ello. También tenemos acá la siguiente, MAS. Aquí tenemos al movimiento armónico simple. En esta se describe un movimiento periódico como puede ser el del péndulo. Todos han visto cómo son los péndulos. O el de una onda electromagnética, la luz, por ejemplo. En esto del movimiento armónico simple es más que todo las ondas. Ondas de luz y ondas que se propagan en un medio. Por ejemplo, cuando lanzamos una piedra al agua, se crea lo que es una onda. Las partes de las ondas, vea, tenemos esta parte de acá. Esta parte de acá es una cresta, la parte de arriba, la parte más alta se llaman crestas y la parte más baja de la onda se denomina valle, ¿ya? Los periodos se dan de cresta en cresta o de valle en valle. La amplitud es el tamaño que puede tener esa onda, pero no solamente tenemos un tipo de onda, se encuentran dos tipos. Tenemos a las longitudinales y a las transversales. Entonces, las ondas, veamos, las longitudinales se caracterizan porque son las que se caracterizan por las que se desplazan a través de un medio. En esta, las ondas longitudinales, tenemos las ondas del mar porque una partícula de agua golpea a la otra y así de atrás hacia delante. Y las Señor, transversales, diga. y en esos movimientos cuenta el movimiento el electromagnético y el electrostático. Ahí está, electromagnético. Nada más electromagnético. Y tenemos, como les iba diciendo, las transversales son como la imagen que estamos viendo. Las longitudinales es así como vemos dónde se encuentra esa pelota. Vea, acá ya no son periodos, ya no son crestas en las transversales, sino, perdón, en las longitudinales ya no son periodos, ni amplitud, ni tiempo, sino que aquí ya se dan más que todo lo que se le llama muelle.
Eso es con respecto al movimiento armónico simple. Veamos la siguiente diapositiva. Permítanme. Y tenemos lo que vamos a trabajar el día de mañana. Y mañana van a tener su libro de texto para realizar no actividades, sino que algunas lecturas y ver algunos ejemplos de movimiento parabólico. El movimiento parabólico acá describe un movimiento que traza una parábola. Dice que es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento uniforme, acelerado, vertical o variado. Entonces, en este caso tenemos acá la imagen de el movimiento parabólico. Crea lo que es una parábola. A veces, vea, la altura acá de quien causa el movimiento al lanzar un objeto, vea, crea esta parábola. Entonces acá en el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, en el movimiento parabólico o tiro parabólico, también denominado movimiento de proyectil, ¿ya? Crea esta forma donde la velocidad inicial sí posee, ¿verdad? ¿Cómo decirles? Posee una magnitud y se da la velocidad final cuando ya el objeto va descendiendo, vea, descendiendo. Aquí donde tenemos X máxima es la distancia que logra alcanzar el objeto cuando se lanza. Aquí más que todo vamos a hablar de las coordenadas. En este caso, vemos en el plano cartesiano el eje de las Y y las X. Vea, tenemos el punto inicial, que es acá, donde se encuentra la altura. De la altura va a depender, vea, de la altura con la que se lanza el objeto, va a depender la distancia a la cual llegue a caer el objeto. ¿Tienen dudas por el momento? ¿Dudas? Señor, No, señor. y para el movimiento parabólico se necesita tener Y y X y si queremos buscar velocidad final, tendría este procedimiento. Esas son las variables que nosotros vamos a tener. Vaya, por ejemplo, la altura es algo bien necesario que tenemos que tener. Por ejemplo, si yo mido 1,60 y quiero lanzar una pelota hasta cierta distancia, ¿cómo voy a saber a qué distancia va a llegar? Tengo que saber con qué velocidad se lanza, ya, y a qué altura, ¿ya? Entonces, para saber esto hasta acá de la distancia máxima que puede alcanzar, ¿verdad? No es que es regla que sepamos justo hasta dónde va a llegar. Esa es una suposición que podría alcanzar, porque también hay que hablar de la fuerza con la que se lanza el objeto. Y con respecto a la fuerza, quiero comentarles que en la siguiente clase vamos a comenzar lo que son las leyes de Newton. Entonces, vamos a hacer la unidad número 3, la siguiente clase. No es que ya lo van a hacer. En la siguiente clase vamos a hacer la unidad número 3, que es la que vamos a ver las leyes de Newton. No se les olviden, son 3 y sí vienen cargadas de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de tanto de la primera, segunda y como tercera ley de Newton, así como también cuando veamos la unidad número 4, viene también la unidad de la hidrostática y también tenemos ejercicios con respecto a ello. ¿Dudas? ¿Dudas, niños? No, señor. No, señor. No, señor.
Vaya, qué bueno. Entonces, acá tenemos algunos elementos que son los esenciales para el movimiento, como la trayectoria, que es la línea con la que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual, como ya lo hemos estado hablando, que conforme a su naturaleza puede ser rectilínea, curvilínea, circular, elíptica y parabólica. Oiga bien, la trayectoria dice que describe el movimiento de un cuerpo puntual y que conforme a su naturaleza puede ser rectilínea, curvilínea, circular, elíptica y parabólica. La elíptica, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, en el movimiento de los planetas. Vea, ellos no crea usted que va a describirse justo un círculo, sino que ellos es una elíptica. Y tenemos también en algunos elementos del movimiento, tenemos a, permítanme, la distancia, también tenemos que es la cantidad del espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento, la velocidad, que es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en el que el móvil recorre esa distancia. A mayor velocidad, la distancia por unidad de tiempo que recorre un cuerpo. Recordemos que a mayor velocidad, a veces también se nos da de que el tiempo puede ser menor, con el que se recorra cierta distancia. La aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto a la unidad de tiempo. ¿Dudas hasta este momento? Pueden hacerlas saber, niños, ya que la clase ya va finalizando. Pueden preguntar. Preguntas. Bueno, voy a hacer al azar algunas preguntas. Veamos. Ané Orellana. ¿Qué decíamos que era la velocidad? Ajá. Hola, señor. Hola, buenos días. ¿Qué era la velocidad? La relación entre la distancia recorrida y el tiempo que la recorre. Ajá, pero O sea, ¿cómo, señor? Es que no le entendí la pregunta. en sí, ¿qué es la velocidad? ¿Qué es? Si hablamos de velocidad y rapidez, ¿qué es lo que las distingue a ambas? Mm, Anderson Gámez, ¿qué es lo que distingue a la velocidad y a la rapidez? Anderson Gámez, ¿qué distingue a la velocidad y a la rapidez? Miller y Mengíbar. Hola, señor. Hola, hija. ¿Qué distingue a la velocidad y a la rapidez? Eh, ¿Qué es distingue la a... distancia que recorre un cuerpo. Ajá. ¿Qué distingue a la velocidad de la rapidez? Vamos a ver. Señor, Anderson respondió en el chat. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Dice que la velocidad es el desplazamiento que realiza un cuerpo en un determinado tiempo, a diferencia de la rapidez, que es la distancia que recorre un cuerpo en un determinado tiempo. La rapidez es un escalar, módulo o magnitud. En cambio, la Muy velocidad es bien. un vector. Gracias. Cabal, a eso quería llegar, que la velocidad es un vector y la rapidez es una magnitud escalar. Entonces, ¿nos queda bien claro eso? Bueno, chicos, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, pues hasta acá llegamos con la clase. Recuerde que tiene la siguiente clase que debe entrar lo más pronto posible. Así que pasen buen día, niños.
Gracias, señor. Igual a usted. Adiós, adiós. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós, Gracias, señor. Señor, adiós. Gracias, Adiós. señor.